Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, en el seno de una familia italiana originaria de Lombardía. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, se encontraban en Londres por motivos profesionales en el momento de su nacimiento. El 18 de mayo recibió el sacramento del bautismo en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. La familia Acutis regresó en septiembre de ese mismo año para finalmente instalarse en la ciudad de Milán, Italia. Allí asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelinas. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. A los 7 años, Carlo manifestó su deseo de recibir la comunión, a la que llamó Mi autopista hacia el cielo. La ceremonia tuvo lugar en el monasterio ambrosiano de Perego el 16 de junio de 1998. Para no ceder a lo que creían que era un capricho, sus padres consultaron a Monseñor Pasquale Macchi, ex secretario del Papa Pablo VI, y tras constatar la madurez del niño, el prelado lo autorizó a realizar su primera comunión. Desde entonces y hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a misa. En una ocasión dijo: si nos acercáramos a la Eucaristía todos los días, iríamos directo al paraíso. El 24 de mayo de 2003, recibió el sacramento de la confirmación en la parroquia Santa María Segreta. Diariamente asistía a misa y rezaba el rosario. Se confesaba una vez por semana, realizaba un momento de oración ante Jesús sacramentado y participaba en el catecismo para los niños de la parroquia. La felicidad es mirar a Dios. La tristeza es mirarte a ti mismo. El 30 de septiembre de 2006 sería su último día de colegio. Carlo ese día llegó de la escuela particularmente cansado. Había tenido una hora de educación física y el profesor le había hecho dar vueltas corriendo alrededor del gran campo de fútbol. Por la tarde se encontró con fuerzas para salir conmigo a sacar a pasear los perros, Béicola, Estelina, Chiara y Poldo. Antes de partir a Benegono, fuimos a misa. Al finalizar la celebración, Carlo quiso recitar con nosotros la súplica a la Virgen de Pompeya, advocación a la que era particularmente devoto. Carlo, desde temprana edad, vivió una estrecha relación con la Virgen María. Solía hablar con frecuencia de ella. Él siempre rezaba a la Virgen y nos invitaba a que nosotros también lo hiciéramos. Y siempre accedíamos. Mi esposo y yo habíamos llevado varios años acercándonos a la fe. La habíamos descubierto gracias a Carlo. Fue él quien nos acercó al Señor. La llegada de Carlo a nuestra vida fue como una profecía, una invitación a mirar hacia otro lado, a ser diferentes, a profundizar. Luego de la misa, subimos al coche y fuimos a Benegono. Un poco de la luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, haciendo que todo el ambiente
fuese como un cuento de hadas. Carlos jugaba con los perros, lanzando ramas. Se lo veía sonriente y feliz. La luz y la serenidad son los sentimientos que más me vienen a la mente. De vuelta a casa, ya por la tarde, Carlos empezó a tener fiebre. Subió a 38 grados y al otro día no fue al colegio. El lunes 2 de octubre llamé a la pediatra y le pregunté si podía visitar a Carlos. Llegó de inmediato y solo observó que su garganta estaba un poco roja. Nos recetó antibiótico simple y se marchó. Seguía sin estar preocupada. En el colegio la mitad de sus compañeros estaban engripados e imaginé que era solo eso. El resto del día, Carlos lo pasó tranquilo. Rezó conmigo el rosario como pedía muchas veces. Era algo natural para él interrumpir las actividades del día para orar. Su relación con Dios era continua, incesante. Todo lo hacía pensando en el Señor, encomendándose a Él. Las oraciones eran una ayuda para recobrar energías y retomar las ocupaciones diarias con más fuerza y serenidad. Hizo sus tareas y trabajó un poco con su computadora para sus exposiciones. Seguía con fiebre, pero se mantenía activo y atento. Como tenía fiebre, fuimos a su habitación para hacerle compañía mientras cenaba. De repente, pronunció esta frase: ofrezco mis sufrimientos por el Papa, por la Iglesia, para no ir al purgatorio e ir directo al cielo. La fiebre no le bajaba. El miércoles 4 de octubre, Carlos tenía que presentar el sitio web que había creado durante el verano para ayudar al voluntariado jesuita a favor de los más pequeños y necesitados. Iba a ser presentado a todo el colegio. Le habían pedido que él lo presentara porque estaba familiarizado con las computadoras. Pensaron que con su participación los otros chicos lo seguirían con más gusto y dedicarían su tiempo libre por los demás como hacía él. Los padres de los chicos quedaron fascinados por el liderazgo de Carlos, por su estilo tan amable y a la vez vivo y eficaz. Carlos ya estaba invirtiendo gran parte de su energía en aquellos que lo necesitaban. Lo hacía a diario, tanto en los horarios establecidos como cuando las circunstancias se lo permitían. Para él eran acciones naturales, indiscutibles. Le gustaba mucho el ejemplo de los santos a los que se había dedicado en los últimos tiempos. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que tanto le gustaba, decía: muchos hablan de los pobres, pero pocos hablan con los pobres. No busques a Jesús en las tierras lejanas. Él está allí, está cerca de ti. Él está contigo. Si tienes ojos para ver, encontrarás Calcuta por todo el mundo. Las calles de Calcuta llevan a la puerta de cada hombre. Sé que tal vez quisieras hacer un viaje a Calcuta, pero es más fácil amar a las personas que viven a nuestro lado. El sitio lo presentaron sin estar Carlos. La presentación había sido un éxito. Carlos estaba radiante y se sentía halagado. Hacer cosas por los demás y hacerlas bien era motivo de alegría para él. Seguía cansado, pero como siempre sonreía y trataba de hacernos entender que todo estaba bien. El jueves 5 de octubre, Carlos amaneció con las parótidas un poco hinchadas. El médico asistió a su casa y dijo que probablemente tenía paperas.
Aconsejó seguir con el mismo tratamiento que estábamos aplicándole, y así lo hicimos. Al otro día presentó hematuria. La pediatra mandó a realizarle una muestra de orina para analizarla. El diagnóstico fue reconfortante. Realmente parecía que no había nada grave. Cuando Carlo enfermaba, tenía pesadillas. Todas las noches me quedaba cerca de él durmiendo en un colchón junto a su cama en el piso. Recuerdo que 2 días antes soñé que estaba dentro de una iglesia. Estaba presente San Francisco de Asís. Arriba, en el techo, vi el rostro de mi hijo Carlo de gran tamaño. San Francisco lo miró y me dijo que Carlo sería muy importante en la iglesia, y en ese momento me desperté. Ese día no pude sacarme el sueño de mi cabeza. Creí que era una profecía diciéndome que mi hijo sería sacerdote, porque él había compartido varias veces este deseo suyo. Me convencí que el sueño estaba relacionado con eso. La noche siguiente, antes de dormirme, recé un rosario. Cuando estaba a punto de dormirme, escuché una voz que claramente me dijo estas palabras: Carlo se está muriendo. Pensé que no era una voz que fuera a hacer ningún bien, que era un mal pensamiento y que no debía consentirlo. Así que no le di importancia. El sábado 7 de octubre, Carlos se despertó temprano. Quería ir al baño, pero descubrió que no podía moverse. No podía levantarse de la cama. No tenía fuerzas. Llamó pidiendo ayuda. Con mi esposo y mucho esfuerzo logramos llevarlo al baño. Llamamos a su antiguo pediatra. Nos dijo que lo lleváramos de inmediato a la clínica de Marchi. Fue muy difícil llegar. Cuando llegamos lo atendieron muy bien. La clínica se especializa en atender enfermedades oncológicas infantiles, donde también los padres y niños reciben apoyo psicológico para ir preparándose en su sufrimiento. Echando ahora la vista atrás, el Señor de alguna manera quería prepararme para la enfermedad de Carlo, porque creo que de vez en cuando Dios nos permite tener experiencias que son como un ensayo de lo que luego tendremos que vivir también nosotros. Como bien subraya San Juan Pablo II, el futuro empieza hoy, no mañana. Mientras las enfermeras se llevaban a Carlo, instintivamente me giré para mirar al otro lado de la calle. Me fijé en la iglesia de los padres barbanitas, donde se guardan las reliquias de San Alejandro Sauli, patrón de los jóvenes. Conocía yo muy bien esa iglesia, pero esa mañana me sentía atraída por ella. Algo me dijo: date vuelta, mira para allá. San Alejandro Sauli se convirtió accidentalmente en el compañero de vida de Carlo ese año. Como cada 31 de diciembre en Milán, es costumbre hacer la pesca del santo. Se dice que el santo que se pesca te acompañará todo el año de manera muy especial. Carlos siempre había pescado a la Sagrada Familia, a Jesús y a la Virgen, pero ese año fue San Alejandro Sauli. Era llamativo que esa iglesia estuviera justo enfrente de la clínica de Marchi. Instintivamente lo encomendé a San Alejandro y entré a la clínica. Poco después de los primeros análisis nos dijeron: Carlos sufre sin lugar a duda una leucemia tipo 3. Tenía que ser hospitalizado de inmediato para empezar a aplicarle el tratamiento para tratar de salvarlo. A Carlo no le ocultaron nada. Cuando quedamos solos, Carlo logró mantener calma
nos dedicó una gran sonrisa y nos dijo: el Señor me ha dado un toque de atención. Carlos siempre mostraba serenidad, madurez y miraba toda la situación de manera positiva en cualquier caso. Donde todo era oscuro en su habitación, asomaba la luz. No dejó que la ansiedad o la angustia lo vencieran. Reaccionó confiado en el Señor y en entrega decidió sonreír. A veces me pregunto, ¿cuáles fueron los verdaderos sentimientos de mi hijo en esas situaciones? Pero la única respuesta que puedo darme es que solo Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo Él sabe. En su corta vida, Él sabía contagiar a todos su alegría, su gozo. Era capaz incluso en los momentos más oscuros de infundir tranquilidad y paz, calentar los corazones. Transmitía serenidad, calma y compostura. Carlos pasó a cuidados intensivos, donde le pusieron en la cabeza una escafandra para suministrarle oxígeno y así dar asistencia a la respiración. Él me confió que ese aparato era una verdadera tortura para él, pero que había ofrecido su sufrimiento por la conversión de los pecadores. Me permitieron quedarme con él en cuidados intensivos solo hasta la 1 de la mañana. Luego Carlos se tenía que quedar solo. Antes de irme, quiso que rezáramos juntos el rosario. Casi no podía hablar, pero quería hacerlo. La Eucaristía fue el gran amor de Carlos y en consecuencia se convirtió también en el mío. Junto a él oré y ofrecí también por quienes no habían podido conocer el amor de Jesucristo, para que pudieran experimentarlo al menos una vez en la vida. Luego de que lo operaran con éxito, lo trasladaron a otra clínica. Allí las enfermeras lo atienden muy bien. Carlos pidió que se le administrara el sacramento de la unción. Las enfermeras llamaron al sacerdote capellán del hospital, que también nos trajo la comunión. Volvió varias veces durante los siguientes días. Era normal que él pidiera el sacramento, porque había que prepararse. A pesar de tantas dudas y miedos, todavía esperaba que pudiera lograrlo. Me aferraba a cualquier cosa con la esperanza de que sanara. Aunque las palabras que me dijo en cuanto llegamos a Monza volvieron a mi mente. Lo recuerdo bien. Me miró y me dijo: no salgo vivo de aquí. Has de prepararte. Momentos antes de entrar en coma, me dijo que le dolía un poco la cabeza. No me alarmé especialmente, porque pese a los dolores, él seguía sereno. Pero momentos después, cerró los ojos sonriendo. Ya no volvería a abrirlos nunca más. Parecía haberse quedado dormido, pero había entrado en coma debido a una hemorragia cerebral que a las pocas horas lo llevó a la muerte. El 11 de octubre, los médicos declaran su muerte clínica cuando su cerebro cesó. Ese mismo día había sido el día en el que había fallecido su santo del año, Alessandro Saulini. Queríamos donar sus órganos, pero los médicos nos dijeron que no, porque habían quedado dañados por la enfermedad. Los médicos decidieron no desconectar el respirador hasta que el corazón dejara de latir por sí solo. Por eso, nos mandaron a casa y nos llamarían en cuanto dejara de latir. Su corazón dejó de latir el 12 de octubre, víspera de la última aparición de Nuestra Señora de Fátima. Le comuniqué a mi mamá. Me dijo: ya lo sabía,
porque había escuchado la voz de Carlo decirle: «Abuela, estoy en el cielo, entre los ángeles. Estoy muy feliz. No llores, porque siempre estaré cerca de ti». El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Juventud, tu corazón, tus ganas de vivir y hacer tan solo el bien, tu voluntad, tu comprensión de lo que Cristo significa para el cristiano verdadero. Carlo Acutis, yo quiero aprender la belleza de la santidad. Quiero subir, ir junto a ti por la autopista que conduce hacia el encuentro con Jesús. Quiero ayudar a la juventud a escapar de falsas redes y conducirla hacia Dios desde mi ser, desde mi cotidianidad. Quiero servir y construir mi santidad. Tu caridad, tu vocación
vida austera y de renunciar, tu sencillez, tu invitación a descubrir a Cristo en la Eucaristía y comunicarlo a los demás. Carlo Acutis, yo quiero aprender la belleza de la santidad. Quiero subir, ir junto a ti por la autopista que conduce hacia el encuentro con Jesús. Quiero ayudar a la juventud a escapar de falsas redes y conducirla hacia Dios desde mi ser, desde mi cotidianidad. Quiero servir y construir mi santidad. No quiero ser solo una fotocopia, yo quiero ser original y ser auténtico como Dios me creó. Quiero subir, ir junto a ti por la autopista que conduce hacia el encuentro con Jesús. Quiero ayudar a la juventud a escapar de falsas redes y conducirla hacia Dios